Bueno, de lo que les voy a hablar hoy, en la última clase de este cuatrimestre, es de un fenómeno sumamente interesante que tiene implicancias muy interesantes y muy profundas, y da lugar a preguntas muy profundas respecto a a la química de la vida, entre otras cosas, por lo que pude leer. Bueno, siempre con mi limitación de físico, y es el tema de de la actividad óptica. Eh, en, También en los albores del siglo XIX, Dominique Arago, un científico francés muy importante, descubrió la actividad óptica, y desde ahí se empezó a estudiar con mucho detalle, ya que se pudo ver que la manera en la que la luz interactúa con una sustancia puede proveer información importantísima sobre su estructura molecular, como les decía un ratito antes. En particular, Aragón en 1811 observa una rotación en la dirección del campo eléctrico. Ustedes ya están habituados a ver cómo se define la polarización de un campo eléctrico. Entonces, habíamos visto polarización lineal, polarización circular, la polarización elíptica como la más general. Bueno, Aragó observa que cuando se hace incidir luz linealmente polarizada en ciertas sustancias, la dirección de polarización dentro del material va cambiando dentro del material. En particular, lo que hace es incidir, o sea, hacer incidir la luz de manera que ésta se propague a lo largo del eje óptico, y no, como habíamos visto en el caso de la birrefringencia, en donde la dirección del campo eléctrico era paralela al eje óptico de una sustancia. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? En el caso anterior de la birrefringencia habíamos visto qué efecto causaba el hecho de que el campo eléctrico sea paralelo al eje óptico. Bueno, en el caso del experimento de Arago, es el vector K el que apunta a lo largo del eje óptico. Entonces, ¿qué observó? Utilizó cuarzo, envió una onda linealmente polarizada a lo largo de su eje óptico y observó una rotación continua en la dirección de la polarización lineal, haciendo incidir obviamente una polarización lineal sobre un pedazo de cuarzo. Disculpen. Entonces, la actividad óptica se denomina como el proceso en el cual un material genera una rotación del campo eléctrico de una onda linealmente polarizada y plana a lo largo de su estructura, digamos, a medida que la onda avanza dentro del material. Otro científico francés que ya conocemos, puesto que uno de los autores de la ley de Biot-Savart, Jean-Baptiste Biot, empieza a diferenciar las rotaciones. Ve que para ciertas sustancias la rotación se da en un sentido, la rotación de la dirección del campo eléctrico polarizado linealmente. El sentido, entonces, observa dos sentidos. Un sentido horario, y esas sustancias mirando a la fuente, como siempre. Ustedes se acuerdan que para ver la rotación de la polarización lo que hacemos es mirar de frente la onda. Entonces, en sentido horario detecta rotaciones en sentido horario, a esas le llamas dextrógiras, y también mirando hacia la fuente detecta rotaciones en sentido antihorario, a las cuales le llamas levógiras. Y se empieza a ver que distintos sentidos corresponden a distintas estructuras cristalinas. Fíjense, acá está el caso de la rotación dextrógira del cuarzo,
del que hablábamos recién, y de cómo dentro, esto es fuera del material, estas flechitas un poco disminuidas de tono, es la rotación de la dirección de polarización a lo largo del material, y después cómo termina al salir del material con una polarización lineal, pero en un ángulo, en el plano XY, suponiendo que la propagación es en el eje X, que es diferente a la dirección que tenía antes de entrar en el material. Fíjense que esto es muy diferente a la birrefringencia, porque la birrefringencia en todo caso daba de una polarización lineal a una polarización circular. En este caso lo único que estoy diciendo es que dentro del material, y como la onda se propaga a lo largo del eje óptico, va ocurriendo polarización lineal, la onda tiene una polarización lineal, pero la dirección en la que va oscilando linealmente la onda va cambiando conforme nosotros avanzamos dentro del material. Si no se entiende, me frenan, ¿sí? Pero creo que cumplo en aclararlo y creo que se entiende bastante bien. Cualquier cosa me vuelven a preguntar. Entonces, Fresnel plantea una explicación fenomenológica. Es increíble todos los aportes que Fresnel ha hecho a la óptica y a la física en general, así que también es otro de los grandes científicos de esta época. Él planteó que la actividad óptica corresponde a distintos índices de refracción para distintos sentidos de polarización circular. ¿Por qué pensó esto? Y habló de birrefringencia circular. ¿Por qué pensó esto? Porque, como ya hemos visto, hicimos un pequeño ejercicio hace un par de clases, una polarización lineal la podemos ver como la suma de dos ondas polarizadas circularmente en sentidos opuestos. ¿Se acuerdan eso que habíamos hecho un ejercicio? Que si teníamos una onda polarizada circularmente hacia la derecha y a esa le sumamos una onda polarizada circularmente hacia la izquierda, sumadas nos daba una onda linealmente polarizada del doble de amplitud. Bueno, los invito a que vean las clases anteriores y encuentren ese ejercicio. Muy fácil, por cierto. Entonces, lo que dice Fresnel es que, bueno, si yo pienso la onda linealmente polarizada como la suma de dos polarizaciones opuestas circulares, al entrar en una sustancia ópticamente activa, va a haber un cambio de la orientación de la polarización, producto de que hay distintos índices de refracción para cada sentido de la polarización circular. Entonces eso hace que la suma de esas ondas polarizadas circularmente vaya dando polarizaciones lineales en otras direcciones, en direcciones que van cambiando. Una idea muy innovadora y que resultó ser la base de la explicación de este fenómeno. Ahora la vamos a ver. Entonces, lo que él planteó fue tener dos ondas. Supongamos que teníamos dos ondas que tienen la misma frecuencia, es decir, corresponden a la misma, al mismo, a la misma lugar en el espectro electromagnético, si quieren, y amplitud polarizada circularmente en sentidos opuestos, como hemos dicho antes. Entonces, dentro del material, o sea, por fuera del material, esto no ocurre, porque el aire, en todo caso, o el vacío, no tiene esa propiedad de birrefringencia circular. Ahora, cuando entramos en el material, ni bien entramos en el material, vamos a tener estas ondas por separado, ¿no? Una que tiene una polarización derecha, tiene la misma amplitud, en este caso es 0/2, es simplemente para que la cuenta dé un poquito mejor. Sub R, lo sub R y sub L está en el libro de Hedge. Después me avisan si lo tienen en el libro de Hedge, pero en el libro de Hedge esto es right y esto es left, por eso tienen
estos subíndices, y se propagan ambas a lo largo del eje Z, tienen la expresión correspondiente a la polarización derecha y la polarización izquierda. Ustedes pueden chequearlo eso en las clases anteriores. La misma frecuencia, omega es la misma frecuencia, y el número de onda, fíjense, es diferente. Entonces, para la polarización derecha hay un número de onda K sub R, y para la polarización izquierda es un K sub lambda. En estos números de onda se introduce la información sobre la birrefringencia circular. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que para una onda polarizada en un sentido va a haber una longitud de onda, y para la otra va a haber una longitud de onda, para el otro sentido va a haber una longitud de onda diferente, ligeramente diferente. En otras palabras, ¿qué sucede? Sucede que va a haber un índice de refracción de la materia, del material, para ondas polarizadas en el sentido derecho, en el sub R, y otro índice de refracción para ondas polarizadas en el sentido izquierdo. Entonces, es como si la velocidad de propagación de la onda variara con su polarización. Interesantísimo el planteo y nos choquea un poco, pero es muy, muy, muy innovador y lleva a la explicación correcta, como ya les digo. Entonces, dentro del material van a coexistir las dos ondas. Entonces, ¿cuánto las tengo que superponer en el mismo lugar y al mismo tiempo? Entonces, la superposición es simplemente la suma de las dos ondas. Acá repetimos la expresión para cada una de ellas. Entonces, bueno, sumamos y tratamos de ver qué da esa suma, para ver de qué manera se comporta la superposición de ambas ondas. Entonces, es sumar componente a componente. Acá tenemos la componente X, la componente Y, con el versor Y y con el versor J, y de la misma manera para el E sub L, la componente X y la componente Y. Recordamos, la onda se propaga a lo largo del eje Z. Podemos imaginar que el material, la profundidad del material la podemos medir a lo largo del eje Z. Y el plano perpendicular en donde vibra la onda transversal es el plano XY. De la misma manera que lo hicimos en casos anteriores en polarización. Eso nunca cambia. Entonces acá usamos dos propiedades trigonométricas muy útiles. Pueden ver la demostración en cualquier lado, no hay problema, pero básicamente nos sirve para sumar componente a componente los campos eléctricos. Entonces, la suma de los cosenos da dos veces la suma del promedio, dos veces el producto del promedio de los ángulos multiplicado por el coseno de la diferencia de los ángulos dividido 2, y el seno de un ángulo menos el seno de otro da dos veces el coseno del promedio por el seno de la resta de estos ángulos divididos 2. Entonces, vamos a usar esto y lo vamos a reemplazar por esto. En particular, si yo tomo uno de los ángulos como la fase de la onda que se propaga hacia que gira hacia la derecha, y φ como la fase de la onda que gira hacia la izquierda, el promedio da esto, y la resta de los ángulos dividido 2 da esto. Entonces fíjense que en un caso aparece omega t solito, restándose a una cantidad que es el promedio de los números de onda en Z, y en la resta desaparece omega t. Es lógico, porque en la resta estos dos términos se van a restar. Y solamente sobrevive la resta entre los índices entre los números de onda,
Acuérdense que el número de onda R va a ser 2pi sobre lambda y arriba 2pi por nr sobre lambda. Y el número de onda K sub L es 2pi por nl sobre lambda. O sea que en cierta manera es la resta de los índices de refracción por z. Frenenme si hay algo que no se entiende. Yo creo que si esta parte de la cuenta, si cuesta un poquito, se puede entender con lo que hemos visto antes. Entonces, sumamos componente a componente las dos polarizaciones y llegamos a esta expresión. Llegamos a una expresión en donde hay donde está un valor de la amplitud, que ahora es de 0, multiplicado por un factor que tiene la forma de una onda propagándose, con una variación en z que corresponde al promedio de los k, al valor medio entre k sub r y k sub l. Y esto es un escalar, ¿se dan cuenta? No es un vector. Esto es un escalar. Entonces, esto es la amplitud de un vector que está acá. Y la dirección del vector es esta. Y fíjense qué interesante, que la oscilación esta se da en la dirección de este vector, que es simplemente esto. Y la dirección del vector a lo largo de la cual oscila el campo depende de z. O sea que a medida que va avanzando la onda en z, estos ángulos van cambiando y a la vez la dirección del vector a lo largo del cual oscila el campo, suma de los dos campos. Entonces justamente consigue, con esta explicación fenomenológica, conseguimos reproducir ese efecto. El efecto por el cual, a medida que avanza la onda en z, sigue siendo polarizada linealmente, pero en direcciones que van cambiando de manera lineal continua con la coordenada sobre la cual avanza la onda. ¿Se entiende bien? Ahora les muestro un poquito más claramente lo que estamos viendo. Supongamos que en z igual a 0 la onda entra en el material. Entonces, sumamos en z igual a 0 los dos campos. Este campo y este campo lo sumamos en z igual a 0. Y en z igual a 0 lo que tenemos es, esto queda coseno de menos omega t, seno de menos omega t, coseno de menos omega t, menos y seno de omega t, acá, ¿no? Entonces, para ese caso tenemos polarización circular en dos direcciones opuestas. En ese caso nos daba una polarización lineal a lo largo del eje X con el doble de amplitud. Y bueno, eso es lo que ocurre en z igual a 0, ni bien entramos. Entonces, el vector resultante E lo que hace es oscilar hacia un lado y hacia el otro, a lo largo del eje X. Estamos viendo de frente la onda. Estamos estudiando su polarización. Y eso es la suma de las polarizaciones izquierda, que es este E, y derecha, que es este R. Uno gira para un lado y otro gira para el otro. Y se las arreglan, entre comillas, para siempre dar una suma que yace sobre el eje X. Esto para el tiempo igual a 0, esto para el tiempo posterior y este para el tiempo aún más tarde. Entonces, al entrar, la onda oscila en el plano, en el eje X. Eso al entrar, en z igual a 0. Ahora, para z mayores que 0, vamos a adentrarnos dentro del material y ahí va a empezar a pesar el efecto de la diferencia en número de ondas para la polarización derecha y la polarización izquierda. Como la oscilación, como habíamos dicho,
esta expresión. Como la oscilación dentro del material ocurre en la dirección del vector y coseno de la resta de los k dividido 2 por z, más j seno de la diferencia de los k sobre 2 por z, la dirección de polarización lineal va a ir cambiando a lo largo de z y va a ir cambiando en función de la resta entre kr y kl. Entonces, para z igual a 0, si este es el eje X y estamos viendo de frente la dirección de oscilación, o sea, la onda está polarizada linealmente, entonces hace esto, chiqui, 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 va y vuelve. Para distintos z vamos a tener distintos ángulos, y en particular, si KR es más grande que KL, a medida que aumenta z, este ángulo va a ir aumentando. Entonces, la polarización lineal va a ir haciendo esto. Si KL es más grande que KR, esto va a ir girando por el otro lado. Entonces, para KR mayor que KL vamos a tener una rotación antihoraria de la dirección de polarización lineal. No es una polarización circular, es una polarización lineal. Lineal para cada z. Para KR menor que KL vamos a tener una rotación horaria de la dirección de polarización lineal. Conforme z cambia, ¿no? Bueno, por tradición, el ángulo beta de rotación de E a este ángulo, al ángulo de rotación sobre el plano de XY de la dirección de polarización se le denomina beta, y tradicionalmente se lo define positivo cuando es horario y negativo cuando es antihorario. Entonces, es la definición opuesta a la que habíamos visto. Entonces, B en función de Z se define como menos KR menos KL sobre 2 por Z, ¿no? Es simplemente como históricamente cómo se le utiliza beta. Respecto a nuestro desarrollo recién, para llegar a beta tenemos que ponerlo en menos antes. Entonces, de esa manera, cuando es horario va a ser positivo y negativo cuando es antihorario. Entonces, fíjense que acá es antihorario cuando es positivo, ¿no? Claro, entonces para que sea positivo cuando es horario hay que ponerlo en menos. Bueno, y si el medio tiene un espesor D, ya perfecto, va cambiando. Entra con una polarización lineal fija. Y ahí a medida que se va metiendo dentro del material va cambiando despacito la dirección de polarización lineal. Bueno, al salir del material, ¿cuánto ha sido el cambio en la dirección de polarización? Bueno, ese ángulo es un ángulo beta respecto a la entrada y es simplemente acá se reemplaza K por 2pi sobre lambda en el material. Entonces me queda NL menos LNR. Acá cambio NL acá porque tuve en cuenta el menos este. NL menos NR sobre lambda por pi por D. El 2pi de K se va con el 2 de acá. Por eso queda solamente pi. Y D es el ancho. Entonces, la sustancia va a ser dextrógira si beta es mayor que 0. Es decir, si n sub L es mayor que n sub R. Y levógira si beta es menor que 0. Es decir, que n sub R es mayor que n sub L. Entonces, esto es lo que va ocurriendo para una sustancia con la oscilación del campo eléctrico para un Z mayor que 0, o sea, una vez que entramos en el material. Inicialmente, ¿se acuerdan? Antes de entrar en el material, el campo oscilaba en el eje X. Si tenemos una sustancia dextrógira, que es cuando K sub L es mayor que K sub R, para un Z distinto de 0, adentro del material, el campo va a girar en sentido horario. Entonces se desplaza respecto de la dirección horizontal, se desplaza hacia abajo, y ahí el campo eléctrico, para un Z constante, ¿no?, oscila en esta dirección. A medida que avanzamos,
va a ir oscilando en ese sentido, hasta salir. Y cuando sale el material ya queda oscilando linealmente en una dirección sin que esa dirección cambie más. Bueno, hay una cantidad que se utiliza mucho en química, que es el poder rotatorio específico. Entonces, básicamente es el beta despojado por unidad de distancia. Y eso es una propiedad intrínseca del material, no tiene que ver con el camino recorrido. Entonces, es el beta, en este caso es el beta que alcanza al salir hasta llegar, desde que entra hasta que sale el material, dividido la distancia del material. Y eso, como ya hemos visto, es pi por nl menos nr sobre lambda. Se mide en grados por milímetro y en grados por centímetro para líquidos. Pues la cantidad es muy pequeña para líquidos, entonces hay que usar centímetros. Depende, como depende de lambda, se tiene que referir a una determinada longitud de onda. Entonces, normalmente la manera en la que está presentado en las sustancias es para luz de sodio a 25 grados centígrados. Bueno, ¿y cómo se puede observar si una sustancia es levógira o dextrógira? Bueno, con la utilización del polarímetro. Entonces, el polarímetro básicamente es un dispositivo que lo que hace es generar una luz de polarización, una luz monocromática de polarización lineal que analiza cuánto ha sido la rotación por unidad de distancia dentro de un material, estableciendo cuánto es, mide cuánto es el poder rotatorio de una sustancia, viendo cuánto es el cambio de polarización lineal entre que entra hasta que sale la luz de la sustancia. Consta de una fuente monocromática que es no polarizada, pasa por un polarizador lineal, como ya hemos visto, puede ser algo que tipo un polaroid o algo que, dependiendo de la longitud de onda, por ejemplo, si es puede ser un polaroid. Luego queda con una polarización lineal en el sentido del polarizador, y después está la muestra. Y ahí dentro de la muestra, la dirección de polarización va cambiando. Sigue siendo lineal, pero el ángulo del vector a lo largo del cual está polarizada la onda va rotando, debido a su poder rotatorio específico. Y después, ¿cómo hacemos? Ponemos un fotómetro o un ojo y vía ley de Malus sabemos cuánto ha girado. Gracias a ver de qué manera varía la irradiancia. Entonces, donde vemos que la irradiancia es máxima, por ley de Malus sabemos que esa es la dirección que tiene la polarización lineal respecto a la dirección del polarizador lineal inicial. Ahí creo que se entiende bien para qué sirve la ley de Malus, ¿no? Es decir, si alguna vez le preguntan cuál es la utilidad de la ley de Malus, pueden mencionar el polarizador. Bueno, hoy no se pone un ojo, sino que hay fotomultiplicadores para detectar, pero esto es un típico polarímetro digital. César, perdón, una pregunta. Sí. En relación a dentro de la sustancia que está generando esa rotación, Sí. el tiempo, yo sé que, bueno, en cuestiones de luz, el tiempo es como algo totalmente despreciable, por así decirlo, para lo que nosotros captamos. No sé pero que esté mayor o menor tiempo dentro de la sustancia no generaría una determinada rotación mayor o menor, o No, estoy no. diciendo. No.
estoy pensando si puede haber, por ejemplo, alguna... Normalmente tenés que elegir una longitud de onda para la cual la sustancia sea transparente, por ejemplo. Si no es transparente, podrías tener absorción de la radiación por parte de la sustancia y estoy pensando así muy, muy Sí, sí, sí. voladamente, ¿no? Pero no, no, en principio el tiempo acá no No cumple, juego. no cambia las condiciones del experimento. De hecho, yo recuerdo haber hecho el experimento del polarizador, del polarímetro, perdón, en la facultad y eran mediciones interminables de tiempo, así que al menos en esas Sí, horas no te... que duró el laboratorio no pasó nada. Genial. Buenísimo. No, no, pero no juega ningún rol. Bueno, nada, si ustedes llegan a trabajar con polarímetros, bueno, pueden elegir entre distintos tipos de lámparas, sodio, mercurio, halógena. eh, Hay filtros de interferencia, perdón, para evitar que interfieran otro tipo de frecuencias. Bueno, no sé actualmente si habrá modelos más avanzados que esto, pero bueno, para que tengan una idea de cómo funciona, de qué partes tiene un polarímetro digital. O las aplicaciones. Bueno, y aquí empiezo a meterme en el terreno de ustedes, pero me pareció fascinante. Es la detección de proporciones de estereoisómeros ópticos, de distintos isómeros dentro de una muestra. Hay ciertos compuestos que se producen de manera en que se generan isómeros en cantidades iguales eh, cuando se producen artificialmente. Entonces, una manera de saber qué proporción hay de cada isómero óptico, eh, eh, una de ellas es utilizando un polarímetro para ver cuál de las dos tendencias prevalece, si la rotación hacia la derecha o hacia la izquierda. Louis Pasteur pudo hacer esa experiencia en 1848. Y bueno, nuevamente, los estereoisómeros tienen la misma composición química, pero tienen una estructura eh, que se diferencia de manera que están en manera espejada, con simetría de espejo, entonces tienen, por eso tienen la misma composición, pero su reactividad es muy diferente. Se ha demostrado que su reactividad es muy diferente para uno y para otro. Hay numerosos casos de, de distintos comportamientos de estereoisómeros. Eh, bueno, esto es un poco lo que les contaba. Si un isómero, si un determinado compuesto se sintetiza y se genera 50% y 50% de isómeros L e isómeros D, la rotación final observada con el polarímetro es nula. O sea, el cambio de rotación, el cambio en la dirección de la polarización lineal. Pero si hay mayor preponderancia de uno y de otro, eso se puede observar en el grado de rotación de la dirección de polarización. Estuve leyendo sobre una sustancia que se creó en los años 50 en un laboratorio alemán que, que se utilizaba normalmente como tranquilizante. No sé si ustedes escucharon hablar de esa sustancia, no me acuerdo el nombre ahora. Y, Alidomida. ¿cómo era? Sí, Alidomida. sí, tremenda la historia. Tremenda la historia. Eh, y ¿El caso de las bueno, mujeres embarazadas o...? sí, exacto, Sí. exacto. Y eso era producto de un isómero, y mientras que el otro era más inocuo, digamos. Y cómo sería como el equivalente del ANMAT
tuvo que ampliar la descripción de malignidad o toxicidad, incluyendo el carácter dextrógiro o levógiro de la sustancia, que antes no estaba eso. Bueno, muy, muy impresionante. Bueno, hay un montón de discusión sobre el carácter, dextrógiro o levógiro de las distintas sustancias, en particular las sustancias biológicas sintetizadas biológicamente son mayormente dextrógena, ¿no? Sí. Y bueno, por ejemplo, el azúcar o la sacarosa nunca aparece en forma L, siempre en forma D. También la D-glucosa. Cuando se sintetizan moléculas orgánicas en laboratorios, ya les conté que más o menos la proporción es la misma, de D y L. Y los aminoácidos, la mayoría son L isómeros, y eso también hace que haya una quiralidad específica preferencial, digamos, en ciertos compuestos. Leí por ahí también que la penicilina posee aminoácidos E, D, lo cual puede estar, en lo cual puede estar la raíz de su eficacia como agente bactericida, digamos, o antibiótico. Bueno, esto ya es más de aficionado, así que les pido que sean clementes con mis comentarios. Y bueno, y después hay un montón de trabajos que se meten dentro de el estudio de la quiralidad preferencial, digamos, en el caso de la biosíntesis, y por qué hoy prácticamente todos los productos, todos los sintetizados biológicamente tienen una quiralidad específica. Nada, hay estudios súper interesantes que incluso se remontan a la formación, a la llegada de la vida en el planeta Tierra, bueno, muy ligado con el origen de la vida en la Tierra y bueno, por lo que veo es un campo sumamente interesante que tiene implicancias muy profundas sobre el estudio del origen de la vida y de la evolución de la vida en la Tierra y en otros planetas también. Ahora que está en boga mucho el estudio de la astrobiología. Bueno, eso era lo que le quería contar hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Este es un artículo que encontré el año pasado. Me pareció súper interesante el artículo, pero bueno, ustedes pueden abundar en otras literaturas si les interesa. No sé, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? No parece algo muy complicado lo de hoy, pero bueno, puede haber. Me parece que lo que queda claro, perdón, si justo iban a preguntar algo, me parece que lo más importante acá es saber que la actividad óptica genera variación en la dirección de polarización lineal y no una polarización circular. Entonces vuelvo a hacer hincapié en ese concepto, ¿no? A diferencia de la birrefringencia que vimos en la clase pasada. Bueno, ¿preguntas? Bueno, parece ser que se entendió todo. Bueno, vamos a detener la grabación acá.